¿Por qué Dios permite que ciertas cosas sucedan? ¿Por qué, incluso al orar y ayunar, todo sigue sin sentido? Si alguna vez te has hecho estas preguntas, debes saber que no estás solo. La fe puede ser un desafío enorme cuando la lógica humana trata de comprender los propósitos divinos. Al fin y al cabo, ¿cómo confiar en algo que no se ve? ¿Cómo encontrar paz cuando las respuestas parecen no llegar? La verdad es que la mente humana lucha contra esa entrega. Queremos explicaciones, señales, pruebas concretas de que Dios está actuando. Pero ¿será que la verdadera fe necesita todas esas garantías? ¿O será que la confianza genuina nace justamente en la ausencia de respuestas? El silencio de Dios no significa abandono, sino una invitación a un nivel más profundo de dependencia. Quien entiende esto, aprende a descansar incluso cuando todo parece incierto. La Biblia nos recuerda, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8, 9. Dios no actúa según nuestra lógica. ¿Y si en lugar de luchar por entender, aprendieras a confiar? Esa podría ser la clave que te falta para encontrar paz en medio de las pruebas. Si deseas descubrir cómo fortalecer tu fe, aprender a confiar en los propósitos divinos y entender el tiempo de Dios, deja tu like y suscríbete al canal. Este contenido transformará la manera en que ves tu camino espiritual. Y para demostrar que estás comprometido con este aprendizaje, comenta aquí: elijo confiar en Dios. El ser humano tiene una necesidad casi incontrolable de entenderlo todo. Desde niño, aprende a hacer preguntas, a buscar explicaciones, a querer que todo tenga sentido. Pero la fe genuina desafía esa lógica. Pide confianza en Dios sin garantías visibles, sin respuestas inmediatas, sin un plan detallado de lo que viene. Ahí es donde comienza el conflicto. La mente quiere certezas, pero el corazón necesita aprender a descansar en la fe. Quien se aferra solo a la lógica termina limitando los propósitos divinos a lo que puede comprender, y Dios actúa mucho más allá de lo que la razón puede alcanzar. Muchos tratan de encajar a Dios dentro de los límites de la lógica humana, pero olvidan que Él ve el cuadro completo. Una puerta cerrada puede parecer una pérdida ahora, pero puede ser un rescate que solo se entenderá años después. Piensa en José de Egipto. Vendido como esclavo, injustamente encarcelado, pudo haberse rebelado contra Dios, pero su fe lo sostuvo hasta que el plan divino se reveló, colocándolo como gobernador de Egipto. La lógica diría que estaba siendo castigado, pero la fe mostró que estaba siendo preparado. Es difícil aceptar que no todo tiene que tener sentido ahora. El ser humano quiere señales, confirmaciones y pruebas concretas antes de dar un paso, pero si todo fuera obvio, no habría necesidad de fe. Jesús le dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Esto significa que la confianza en Dios no puede depender de lo que se ve, sino de lo que el corazón sabe que es verdad. Es como cruzar un puente en la niebla. No ves el otro lado, pero caminas porque confías en que está ahí. La verdadera fe comienza donde termina la lógica. Cuando los cálculos no cuadran, cuando las circunstancias parecen contradecir las promesas de Dios, cuando todo a tu alrededor dice detente, y la fe dice sigue adelante. Y es precisamente en esos momentos cuando se forma la verdadera confianza en Dios. Pero ¿qué pasa cuando Dios parece estar en silencio? Cuando por más que ores, no recibes una respuesta. Pocas cosas son tan desafiantes como orar y no escuchar una respuesta. El silencio de Dios parece cruel para quien espera una señal, una dirección, cualquier cosa que traiga alivio. Pero la ausencia de una respuesta inmediata no significa la ausencia de Dios. Al contrario, muchas veces es en ese silencio donde Él está trabajando algo profundo en el alma. ¿Quién no ha pasado por esto? Clamar por una solución y, en cambio, sentir solo un vacío.
En esos momentos, la fe se pone a prueba. ¿Será que la confianza en Dios depende solo de respuestas rápidas o se sostiene incluso cuando todo está en suspenso? Imagina a un maestro durante un examen. No da pistas, no sopla respuestas, no interfiere en el proceso. ¿Significa eso que abandonó al alumno? No. Significa que confía en la preparación que se dio antes. El silencio de Dios sigue esa misma lógica. Cuando Él no responde de inmediato, puede estar probando si tu fe está anclada en Él o solo en la expectativa de recibir algo. David, llamado un hombre conforme al corazón de Dios, pasó por períodos de silencio divino y escribió en el Salmo 13:1: ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Si incluso David se sintió así, no es extraño que cualquiera pase por lo mismo. La cuestión es, ¿el silencio de Dios generará desconfianza o profundizará tu fe? Muchos se rinden cuando no reciben un sí o un no claro, sin darse cuenta de que, a veces, la falta de respuesta es una invitación a descansar en la fe. Si Dios siempre respondiera de inmediato, sin dar espacio para la espera, ¿dónde quedaría la confianza real? Quien nunca ha enfrentado un periodo de incertidumbre espiritual, tal vez no entienda lo que es depender completamente de Él. Y ese silencio, cuando se comprende, se convierte en un regalo. Enseña a confiar sin necesidad de ver. Por difícil que sea aceptar, el tiempo de Dios es diferente al nuestro. Lo que parece un retraso puede ser, en realidad, una protección o una preparación para algo más grande. Pero, ¿cómo lidiar con esta diferencia entre nuestro tiempo y el tiempo de Dios? El ser humano es impaciente por naturaleza. Quiere todo para ayer, desea ver los resultados de sus oraciones en el mismo instante en que las hace. Pero Dios opera bajo otra lógica. Él no está limitado por el reloj humano, y lo que parece ser un retraso, en realidad, es precisión divina. ¿Cuántas veces alguien se desespera porque algo no sucedió en el tiempo que esperaba, solo para, más tarde, darse cuenta de que aquello llegó en el momento exacto? Esta diferencia entre el tiempo humano y el tiempo de Dios genera frustración para quien no ha aprendido a confiar. Pero quien comprende que los caminos de Dios son más altos descansa, sabiendo que Él está en control. Piensa en alguien que pierde un vuelo y horas después se entera de que ese avión tuvo un problema grave. En el momento de la pérdida todo parece un desastre, pero luego se revela como un acto de protección. Así también es con Dios. Lo que parece ser un retraso puede ser un escudo de protección o un período de preparación. José, antes de gobernar Egipto, pasó años en prisión. Moisés, antes de liberar al pueblo, pasó décadas en el desierto. David, antes de ser rey, huyó durante años de Saúl. Ninguno de ellos veía sentido en el tiempo de espera, pero al final, quedó claro que Dios nunca llegó tarde. La cuestión no es si Dios va a actuar, sino cuándo. Y para quien tiene fe, la respuesta es simple: Él actúa siempre en el momento adecuado. El problema es que en la ansiedad humana, la espera se convierte en un peso. Pero ¿y si en lugar de luchar contra el tiempo, la persona aprendiera a aprovecharlo? En vez de cuestionar por qué algo aún no ha sucedido, podría preguntarse: ¿qué quiere Dios que aprenda en este periodo? Ese cambio de perspectiva transforma la frustración en crecimiento. El tiempo de espera deja de ser un castigo y se convierte en un terreno de preparación para lo que está por venir. El verdadero desafío no es solo aceptar el tiempo de Dios, sino aprender a confiar sin necesidad de ver. La fe no exige pruebas o señales antes de creer, pero ¿estamos realmente dispuestos a vivir de esa manera? La mente humana busca evidencias, quiere garantías, señales visibles, certezas antes de dar cualquier paso. Pero la fe verdadera va en dirección contraria a esa lógica. No exige pruebas antes de creer, simplemente confía. Esto no significa una fe ciega, sino una fe basada en la certeza de que Dios es fiel, incluso cuando las circunstancias parecen contradecirlo. El problema es que muchos quieren ver para creer, cuando en realidad el orden es el opuesto. Primero se cree, luego se ve.
Al fin y al cabo, si fuera necesario verlo todo antes, ¿dónde quedaría la confianza? Pedro experimentó esta realidad cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua. Mientras sus ojos estaban fijos en Cristo, caminaba sin dificultades, pero en el instante en que se concentró en el viento y las olas comenzó a hundirse. Ese es el retrato perfecto de lo que sucede con quien confía solo en lo que ve. Si los ojos están puestos en Dios, la fe se mantiene firme. Pero si están enfocados en las circunstancias, el miedo se apodera. Por eso, confiar sin ver es un ejercicio espiritual. Requiere disciplina, práctica y, sobre todo, un corazón decidido a creer, incluso sin entenderlo todo. Muchas veces, Dios no revela el próximo paso precisamente para enseñar esa confianza. Si Él mostrara todo de una vez, no habría necesidad de fe. Es por eso que tantas respuestas llegan solo en el momento adecuado. Abraham tuvo que salir de su tierra sin saber a dónde iba. Moisés tuvo que enfrentar el Mar Rojo antes de verlo abrirse, y quien desea vivir una fe inquebrantable necesita aceptar esta dinámica. Obedecer primero, ver después. Eso no es irracionalidad, es relación. Quien conoce a Dios sabe que Él nunca falla. La gran cuestión es, confiar sin ver trae libertad o angustia. Para quien resiste, eso genera ansiedad, pero para quien se entrega, trae paz. Y esa entrega es lo que diferencia a quienes viven en la incertidumbre de quienes descansan en la fe. Pero, ¿cómo realmente confiar y entregarse sin reservas? La mayoría de las personas quiere confiar en Dios, pero sin perder el control. Oran entregando sus problemas, pero en el fondo, todavía intentan resolver todo por su cuenta. Esa resistencia genera ansiedad, pues el corazón queda dividido entre la fe y la necesidad de tener todas las respuestas. Pero confiar en Dios significa soltar las riendas y aceptar que sus caminos son más altos. No es un proceso fácil, porque implica renunciar a la propia comprensión. Sin embargo, cuanto más alguien resiste, más sobrecargado se siente. El verdadero descanso solo llega cuando se aprende a rendirse de verdad. Es como alguien que intenta nadar contra la corriente. La fuerza del agua es mayor, pero la persona insiste en luchar, exhausta, desgastada. Si tan solo se relajara y dejara que la corriente la llevara, llegaría a su destino con mucho menos esfuerzo. Así es la vida espiritual. Cuando se resiste a Dios, el camino se vuelve pesado. Pero cuando se aprende a confiar, incluso las dificultades se vuelven más ligeras. Esto no significa pasividad, sino una postura de rendición consciente. La entrega verdadera no es rendirse, sino confiar en que Dios está guiando todo de la mejor manera. Pero ¿cómo saber si alguien está resistiendo o si realmente ha entregado la situación a Dios? Una señal clara es la ansiedad. Quien resiste vive inquieto, preocupado, analizando escenarios y tratando de prever el futuro. Pero quien se entrega tiene paz, incluso sin entenderlo todo. La clave está en sustituir el «y si no sale bien» por «que se haga la voluntad de Dios». Eso no es conformismo, es madurez espiritual. La entrega trae ligereza porque quita de las manos humanas un peso que solo Dios puede cargar. Sin embargo, la entrega total solo tiene sentido cuando se comprende que los caminos de Dios son más altos. Después de todo, si Él piensa diferente a nosotros, ¿cómo confiar en lo que no podemos entender? Muchas veces, la dificultad de confiar en Dios proviene de la limitación humana para comprender sus planes. La mente busca explicaciones, pero la fe exige rendición. Isaías 55, 8, 9 lo deja claro. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Dios ve más allá, conoce el principio, el medio y el fin, mientras el ser humano solo percibe un tramo del camino. El desafío es confiar, incluso sin entender. Es natural querer control, buscar explicaciones y tratar de encajar todo dentro de la lógica humana. Pero Proverbios 3, 5, 6
enseña un principio esencial. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Es decir, confiar en Dios requiere renunciar a la necesidad de comprender todo. La fe verdadera no se apoya en la razón, sino en la certeza de que Dios siempre sabe lo que hace. Quien intenta apoyarse solo en su propia inteligencia acaba frustrándose, ya que la visión humana es limitada. Estos versículos no son solo palabras bonitas, son un llamado a un cambio de postura. Invitan a una entrega total, a reemplazar la ansiedad por la confianza. Significan que, cuando un plan parece frustrado, puede ser Dios protegiendo de algo peor. Cuando un camino se cierra, puede ser Dios guiando hacia un destino mejor. La confianza no debe depender de lo que se ve o siente, sino de la certeza de que los propósitos de Dios siempre son mayores. Quien aprende a descansar en estos principios vive con más paz. Pero esta entrega total sigue siendo un gran desafío para muchos. ¿Cómo confiar cuando todo parece fuera de control? ¿Cómo descansar en la fe sin caer en la angustia de querer resolverlo todo por cuenta propia? Muchas personas dicen confiar en Dios, pero en la práctica esa confianza tiene límites. Entregan algo a Él, pero cuando la respuesta tarda o las circunstancias se vuelven difíciles, comienzan a buscar soluciones por sí mismas. La verdadera entrega no sucede solo cuando todo tiene sentido, sino cuando se elige confiar, incluso en medio de la incertidumbre. El mayor desafío no es creer que Dios existe, sino descansar en la certeza de que Él está en control, incluso cuando todo parece fuera de lugar. Esta resistencia surge porque la naturaleza humana desea previsibilidad. El corazón quiere saber qué va a pasar, cómo y cuándo se resolverán las cosas. Pero la fe no se trata de entender, se trata de confiar. Imagina a un niño pequeño que toma la mano de su padre en una calle concurrida. No necesita entender hacia dónde van o por qué eligieron ese camino. Solo necesita saber que está seguro al lado de quien lo cuida. Así debería ser la confianza en Dios, una entrega inocente, sin necesidad de explicaciones, solo la certeza de que Él sabe lo que hace. Sin embargo, entregar todo en manos de Dios implica renunciar al control. Esto no significa pasividad o irresponsabilidad, sino una rendición consciente. Significa actuar dentro de lo posible, pero sin intentar forzar respuestas o tomar atajos fuera del tiempo de Dios. Muchos viven angustiados porque intentan cargar un peso que no les corresponde. Pero cuando se aprende a soltar, la paz reemplaza la preocupación. La entrega total no es un salto al vacío, sino una inmersión en la confianza. Y es precisamente en la espera donde esta confianza se pone a prueba. El silencio de Dios puede parecer ausencia, pero muchas veces es una prueba para fortalecer la fe. ¿Cómo reaccionar cuando parece que Él no está escuchando? Esperar nunca es fácil. El ser humano quiere respuestas rápidas, soluciones inmediatas y un camino sin incertidumbres. Pero Dios, en su sabiduría, muchas veces utiliza la espera como una herramienta para fortalecer la fe. Cuando todo parece estar detenido, cuando el silencio de Dios se prolonga, es en ese momento cuando la confianza se pone a prueba realmente. Es fácil tener fe cuando todo sucede según lo planeado. Pero ¿qué pasa cuando las oraciones parecen no ser escuchadas? La fe verdadera se revela no en la respuesta inmediata, sino en la perseverancia en medio de la incertidumbre. El gran problema es que, en la mente humana, el silencio significa indiferencia. Pero con Dios, el silencio nunca está vacío. Puede estar enseñando paciencia, moldeando el carácter o preparando algo mucho mayor de lo que se espera. Mira a José, que pasó años en prisión antes de ver cumplidos sus sueños. O a David, que fue ungido rey, pero tuvo que enfrentar años de desafíos antes de ocupar el trono. El tiempo de espera no era un castigo, sino un período de preparación. ¿Y si lo que parece un retraso en tu vida es en realidad un entrenamiento divino? Muchas veces la impaciencia lleva a tomar decisiones precipitadas. ¿Cuántos no han desistido justo un día antes de que llegara la respuesta?
¿Cuántos no han intentado ayudar a Dios creando problemas aún mayores? Sara y Abraham son un ejemplo clásico. Al intentar apresurar la promesa de Dios, acabaron generando a Ismael, trayendo consecuencias que podrían haberse evitado. El secreto no es tratar de forzar un camino, sino mantenerse firme, confiando en que Dios actúa en el momento adecuado. Y cuando esa confianza se vuelve inquebrantable, la paz ocupa el lugar de la ansiedad. Dios nunca prometió explicar todos los detalles antes de tiempo, pero garantizó que nunca dejaría solos a sus hijos. ¿Será posible descansar en esa certeza, incluso sin entender sus planes? La confianza en Dios no puede basarse en las circunstancias. Si oscila con el viento de las situaciones, entonces no es verdadera confianza. Dios nunca prometió revelar todos los detalles antes de tiempo, y eso no significa que Él esté ausente. En realidad, Él quiere que su pueblo aprenda a confiar sin necesidad de ver todo con claridad. La fe no se trata de tener garantías visibles, se trata de saber, en lo más profundo del corazón, que Él nunca falla. Quien aprende esto encuentra paz incluso cuando todo parece incierto. El gran problema es que la mente humana anhela control. El deseo de entender cada paso, prever cada movimiento y obtener respuestas inmediatas puede convertirse en un obstáculo en la jornada espiritual. Pero la verdadera fe comienza donde termina la necesidad de control. Imagina un puente colgante sobre un abismo. Caminar sobre él requiere confianza, no porque todas las tablas sean visibles al mismo tiempo, sino porque se sabe que la estructura es segura. Así también funciona la confianza en Dios. Cada paso se revela en el momento adecuado, pero la certeza del destino debe estar fundamentada en Él. Las personas que han desarrollado una confianza inquebrantable en Dios viven de manera diferente. No se dejan sacudir por cualquier tormenta porque saben que Dios está al mando. No significa que no sientan miedo o dudas, sino que no se dejan dominar por ellas. Han aprendido a descansar, incluso cuando la vida parece caótica. Ese descanso no es pasividad, sino una elección diaria de entregar las preocupaciones y seguir adelante sin cargar con pesos que no fueron hechos para ser llevados solos. La pregunta es, ¿cómo fortalecer esa confianza? La respuesta está en la caminata diaria con Dios. La fe crece cuando se ejercita, al igual que un músculo que se fortalece con el uso. El desafío no es solo creer en Dios, sino vivir como quien realmente confía en Él. Y eso lo cambia todo. Ahora que has comprendido la importancia de confiar plenamente en Dios, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Estás listo para entregar completamente tu vida en sus manos, sin buscar explicaciones o exigir que todo tenga sentido? El desafío de la verdadera fe es confiar incluso cuando el silencio parece ensordecedor. Es descansar en las promesas de Dios, incluso cuando sus planes no se alinean con los tuyos. ¿Te has detenido a reflexionar sobre cómo la falta de entrega te está impidiendo vivir con la paz que tanto deseas? ¿Cómo tus preocupaciones e intentos de controlar todo han causado más ansiedad que descanso? Ahora es el momento de dar ese paso de fe, y el cambio comienza dentro de ti. Si deseas más contenido que te ayude a profundizar en tu caminar con Cristo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No permitas que este aprendizaje se detenga aquí. Hay mucho más por descubrir. Y por supuesto, comparte en los comentarios cómo este video ha impactado tu vida. Quiero conocer tu opinión y cómo la verdadera confianza en Dios puede transformar tu manera de vivir. Termina el día con la pregunta, ¿cómo puedo entregarle más a Dios hoy? Porque créeme, Él tiene grandes planes para tu vida.